Muy buenas noches. El día de hoy mi grupo y yo les estaremos hablando del tema de sismos y las mejores estructuras para enfrentarlos. Mi nombre es Kimberly y el día de hoy les estará hablando Kane, Angel, Omar y Daniel. Ok, ¿qué es un sismo? Un sismo, también conocido como terremoto, es un movimiento repentino de la Tierra provocado por la liberación de energía acumulada en la corteza terrestre. Este fenómeno natural se origina principalmente por el movimiento de las placas tectónicas, que son grandes fragmentos de la litosfera que se desplazan sobre el manto terrestre. La energía liberada durante un sismo se propaga en forma de ondas sísmicas, las cuales pueden provocar un movimiento intenso del suelo, destruyendo estructuras y modificando el paisaje. Pero, ¿cuáles son las causas de los sismos? Estas son variadas, pero las más comunes incluyen el movimiento de las placas tectónicas, que es básicamente que la litosfera terrestre está dividida en varias placas tectónicas que se mueven constantemente. Estos movimientos pueden ser divergentes, o sea, separándose, convergentes, que es chocando, o transformantes, que es cuando se deslizan lateralmente. La fricción y la acumulación de tensión en los límites de las placas pueden ocasionar un punto crítico, liberándose de manera abrupta y causando un sismo. La segunda forma más común es la por actividades volcánicas, en donde las erupciones volcánicas pueden generar sismo debido a la presión ejercida por el magma ascendente. Este magma puede fracturar rocas, crear nuevas fisuras y generar temblores. Además, el colapso de la estructura volcánica o la inyección de magma en el subsuelo también puede desencadenar eventos sísmicos. En tercer lugar, tenemos los colapsos subterráneos, que estos ya sean por actividad humana, como la minería y la extracción de recursos subterráneos, puede provocar el colapso de cavernas y túneles, generando sismos locales. Estos colapsos se deben a la pérdida de soporte estructural en el subsuelo, lo que causa un reajuste en las rocas circundantes. Pero bueno, ¿cuál es la importancia de comprender las causas? Entender las causas de los sismos es crucial para la previsión y preparación frente a estos eventos naturales, ya que al conocer los mecanismos que provocan los sismos, se pueden desarrollar sistemas de monitoreo y alerta temprana que es tomar medidas preventivas, reduciendo el riesgo de daños y pérdidas humanas. Además, esta comprensión ayuda en la construcción de infraestructuras más resistentes a los sismos, en la planificación urbana adecuada y en la educación pública sobre cómo actuar en caso de un terremoto. En última instancia, un conocimiento profundo de las causas y efectos de los sismos contribuye a una mayor resiliencia y seguridad de la sociedad frente a estos fenómenos naturales. Principio básico del diseño. Principio básico del diseño. Incluye la flexibilidad y la ductibilidad. Las estructuras deben poder deformarse sin colapsar. Flexibilidad y ductibilidad. La flexibilidad permite a la estructura moverse con la fuerza sísmica, mientras que la ductibilidad es capacidad de material de soportar deformaciones importantes sin romperse. Distribución equilibrada y masa y rigidez. Es crucial distribuir de manera uniforme la masa y la rigidez para evitar concentraciones de estrés que puedan llevar al colapso. Uso de materiales adecuados. Hormigón armado y acero estructural son materiales comunes debido a su resistencia y capacidad de absorción de energía. Tecnología moderna. Tecnología como aisladores sísmicos y amortiguadores de vibraciones ayudan a reducir el impacto de la fuerza sísmica en la estructura. Código de construcción. Es fundamental seguir los códigos de construcción locales que especifican los estándares mínimos para el diseño de construcción estructural resistente al sismo. Introducción a la escala de medición. Los sismos se miden utilizando dos escalas principales, que es la escala de Richter y la escala de Mercalli. Esta escala proporciona información completa sobre los terremotos. La medición precisa es crucial para la evaluación de riesgo y la respuesta ante desastre. ¿Qué es escala de Richter?
Bueno, es desarrollada por Charles Richter en el 1935, que mide el sismo, es decir, la cantidad de energía liberada. Es una escala logarítmica que cada incremento que representa una liberación de energía 10 veces mayor. Teóricamente no tiene límite superior, pero en la práctica rara vez supera el 9%. Limitaciones. Tiende a saturarse con terremotos muy grandes. La otra sería escala de Mercalli, que es creada por Giuseppe Mercalli en el 1902. Mide la intensidad del sismo basándose en los efectos observables y daños causados. Va de 1 apenas percibible a 12 destrucción total. Por subjetiva y puede variar según la distancia, el epicentro y las condiciones locales. Útil para evaluar el impacto en áreas específicas y en regiones sin instrumento avanzado. Método de medición. Los sismógrafos son los dispositivos principales para registrar movimientos sísmicos. Funcionamiento básico, que es como una masa suspendida, permanece estacionaria mientras el resto del instrumento se mueve con el terremoto. Sismógrafo moderno, que utiliza sensores electrónicos y registra movimientos en 3 dimensiones. Red sísmica, que es conjunto de estaciones sismográficas interconectadas para localización precisa. ¿Cuál es la importancia de la localización? Bueno, sería que el epicentro es el punto en la superficie directamente sobre el hipocentro. El hipocentro es el punto en el interior de la Tierra donde se origina el sismo. La profundidad del hipocentro afecta significativamente el impacto del sismo, que sería de 0 a 70 kilómetros, generalmente causa más daños en la superficie. Sismo intermediado, que es de 70 a 300 kilómetros y pueden sentirse en el área más amplia. Sismos profundos de 300 a 700 kilómetros, menos dañinos, pero pueden sentirse a grandes distancias. Y la determinación precisa de la localización crucial sería para evaluación rápida de áreas potencialmente afectadas, planificación de respuesta y de emergencia, y estudio a largo plazo, que es de la actividad sísmica y riesgos asociados. Muchas gracias. Ok, yo les voy a hablar sobre qué son los efectos de los sismos y para tener en cuenta hay que tener algunas descripciones generales. Es que los sismos pueden tener un impacto devastador en las estructuras construidas por el ser humano. Los efectos pueden variar desde daños menores y casi imperceptibles hasta el colapso total de los edificios o otras infraestructuras. Comprender estos efectos es crucial para desarrollar estrategias de mitigación efectivas. Algunos principales efectos de el daño de las estructuras son agrietamiento de paredes y cimientos, derrumbe parcial o total de las estructuras, daño en sistema de tuberías y cableado, colapso de puentes y viaductos, desplazamientos de tierra que afectan a las estructuras y hundimiento del suelo. Hay algunas fuerzas sísmicas que experimentan diferentes tipos de sensaciones y fuerzas, como son las fuerzas inerciales, también son las que principalmente actúan sobre una estructura durante un sismo, se generan debido a la resistencia de la masa del edificio a moverse con el suelo. Las fuerzas de corte, que actúan horizontalmente en cada nivel de las estructuras. Pueden causar grietas diagonales en paredes y columnas. Los momentos de volcamiento que tienden a hacer rotar la estructura desde su base y puede causar el levantamiento en un lado de la estructura y comprensión del otro. También existe la que es la detorsión, que se produce cuando el centro de la masa no coincide con el centro de rigidez. También hay factores que influyen en el daño estructural, como materiales de construcción, diseño estructural, tipo de suelo, de terreno, la edad del mantenimiento de las estructuras, etc. Y, por ejemplo, la duración e intensidad del sismo puede causar fatiga en los materiales y la intensidad del movimiento y del suelo que afecta la magnitud de la fuerza aplicada durante los terremotos. Algunos ejemplos de históricos de daños sísmicos son, por ejemplo, el terremoto de Kobe en Japón, que tuvo
una magnitud de 6.9 en la escala de Richter. El terremoto de Haití en el 2010, que tuvo una magnitud de 7.0 en la escala de Richter. También tenemos algunos países como Chile, que sufren una alta movimiento sísmico debido a que las placas de corte tectónicas eh, pasan mucho por ese país. Muchas gracias. Ok. Eh, ahora yo les está... ¿Se ve mi cámara? No, No se ve. Se ve Qué tu cámara. pena. ya ahora No. sí. Sí, sí, Ahora sí. sí. Ok, me están viendo. Quedan 10 Sí, minutos de la llamada. Está bien, me están viendo. Es que se va. Sí, te ves, Kinder. Ok. Ahora yo les estaré hablando sobre algunos ejemplos de las estructuras antisísmicas. En Japón, uno de los países más avanzados en la ingeniería sísmica, se utilizan tecnologías innovadoras en edificios como la Torre Tokio y la Torre Skytree. Estos edificios no solo representan maravillas arquitectónicas y puntos turísticos icónicos, sino que también son ejemplos sobresalientes de ingeniería avanzada que incorporan sistemas de amortiguación y aislamiento sísmico que permite minimizar los efectos de los movimientos que pueden producir un sismo. Estos sistemas funcionan absorbiendo y dispersando la energía sísmica, reduciendo así la carga y el desplazamiento de las estructuras deben soportar durante un terremoto. Los puentes modernos, como el puente Akashi Takio en Japón, también se beneficia de tecnologías de vanguardia para resistir terremotos. Este puente es uno de los más largos del mundo y está diseñado para soportar la intensidad de los sismos gracias al uso de los cables de acero de alta resistencia y sistemas de soporte flexibles. Estos cables pueden estirarse y contraer sin romperse y los soportes flexibles permiten que el puente se mueva con el terreno, absorbiendo la energía sísmica sin colapsar. En cuanto a los rascacielos en zonas sísmicas, un ejemplo notable puede ser la Torre Taipei 101 en Taiwán. Estos rascacielos incorporan amortiguadores de masa sintonizada, dispositivos enormes que están diseñados para balancearse en posición a las oscilaciones de los edificios durante un sismo. Estos amortiguadores funcionan como contrapesos, utilizando la estructura y reduciendo significativamente las vibraciones y desplazamientos que podrían causar daños severos. La aplicación de estas prácticas de ingeniería avanzada no solo protege las estructuras físicas, sino que también salvan innumerables vidas y reduce significativamente los costos de reparación y reconstrucción después de un sismo. La inversión en tecnología de prevención y mitigación sísmica es fundamental en regiones propensas a terremotos, ya que garantiza la seguridad de los habitantes y la durabilidad de las infraestructuras, contribuyendo al bienestar social y económico a largo plazo. Estas innovaciones en la ingeniería sísmica representan un compromiso con la resiliencia y la preparación ante desastres naturales, demostrando cómo el conocimiento y la tecnología pueden converger para enfrentar y superar los desafíos de la naturaleza. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, este es el momento para hacerla. Ah, no, mejor vamos a presentar unos videos primero. O primero los... Sí. Primero, Podemos cortar el video, podemos poner el video y después podemos hacer la sección de preguntas en otro Zoom, porque este se va a apagar casi. Sí. entonces vamos a hacer Entonces, la pregunta primero y después ya dejamos el video y así. exacto, como que el video se suma. Exacto. está bien. Em, vamos a hacer la pregunta. Si tienen preguntas, pueden preguntar por el chat también, si no pueden hablar, por ejemplo. Exacto. Sería mejor que hablen, en verdad. O sea, solo un momento.
Yo tengo una pregunta. ¿Cuál? Eh, ¿Cuáles son los principales efectos de los simios en la estructura? Los principales efectos de los sismos en la estructura. Ajá. Ok, bueno, depende de la estructura. Hay factores que implican que ya sea si la estructura va a resistir más o resistir menos, depende del material que se esté utilizando. Algunos de estos son concreto armado, metálica como el acero. Depende de qué tan fuerte sea el sismo, puede provocar o el colapso completo de esta o pequeñas agrietaciones dentro de la estructura. ¿Alguien tiene más preguntas? ¿Tiene alguna otra pregunta? Yo vi en el chat una, déjame. Vamos a ver si Léela en voz alta y para quien sea esa pregunta que la responda. Sí, ya va, es que no encuentro. Ah, ya. Ok, Fernando Rubén preguntó, considerando que los sismos profundos suelen causar menos daños en la superficie, ¿por qué cree que es importante estudiarlos y monitorizarlos con la misma atención que los sismos superficiales? Bueno, esa pregunta. Bueno, los sismos profundos son importantes porque revelan información sobre la estructura interna de la Tierra, pueden indicar futura actividad sísmica y superficial, también afecta áreas más extensas, contribuyen a mejorar los modelos de predicción sísmica y también pueden impactar infraestructuras críticas a gran distancia. Ok, ¿alguien más tiene una pregunta? Dele en un momento. En el grupo preguntaron qué es una falla geológica geológica y cómo se relaciona con la ocurrencia de sismos. Bueno, una falla geológica es una fractura o una zona de fracturas en la corteza terrestre a lo largo de la cual se ha producido un desplazamiento significativo de bloques de roca debido a movimientos tectónicos. Esta se puede relacionar con los sismos. Eh, bueno, esto es lo que crea los sismos. Eso es la razón por la que se crean los sismos, por ese movimiento. Hay una persona que yo conozco que quiere hacer una pregunta, pero no se le escucha, no sé por qué. Bueno, yo tengo una Ujú. pregunta también. Dile, Seba. ¿Qué es la escala Richter y cómo se utiliza para medir la magnitud de un sismo? ¿Cuál puedes repetir? ¿Qué es la escala Richter y cómo se utiliza para medir la magnitud de un sismo?
Bueno, la escala Richter se mide la magnitud de sismo, es decir, que por la energía liberada. Es una escala logarítmica que cada incremento representa una versión de energía 10 veces mayor y teóricamente no tiene límite superior, pero en la práctica rara vez supera a 9. Y las limitaciones de la escala de Richter es saturada con terremotos muy grandes. Mandando el request. Ya. Oye, me avisa. Ya, dale. Bueno, siguiendo con estos conceptos, ya ahora para así entrar un poco más en calor en lo que sería la presentación del día de hoy, me gustaría seguir repasando conceptos asociados a respuesta estructural para poder entonces, a partir de esa respuesta estructural y ver el comportamiento que deseamos, cómo lo vamos a relacionar o cómo vamos a entender todos esos requerimientos y todos esos conceptos y esa metodología de diseño que establece la CI 18-2019 para diseñar vigas sismo resistentes a corte. Entonces, prácticamente hablando de respuesta estructural, esa respuesta estructural está totalmente relacionada con las propiedades de la estructura y las propiedades de una estructura que adquieren mayor significancia durante un terremoto son la resistencia, la rigidez y la ductilidad. Entonces, básicamente debemos proporcionar a nuestros miembros estructurales y a nuestro sistema resistente de cargas laterales estas tres propiedades. Entonces vamos a definir la resistencia. La resistencia a un edificio se desarrollará para un desplazamiento lateral específico o deriva que se refiere al nivel máximo de carga que es capaz de alcanzar. En un edificio adecuadamente diseñado, los miembros deben ser capaces de llegar a las fuerzas máximas sin pérdida apreciable de la rigidez y con un daño controlado. Recuerden que estamos hablando de que vamos a aplicar un criterio tradicional y obviamente estamos esperando daño en esos miembros estructurales. En esto el detallado del acero de refuerzo tiene una gran responsabilidad. Entonces, si lo veo en una curva de tensión de formación, la resistencia obviamente está asociada al máximo nivel de esfuerzo, al máximo nivel de fuerza que debería desarrollar, ¿no? Si ahora hablamos de rigidez, obviamente esto lo asocio a nivel de deformación, ¿okay? O a nivel de desplazamiento, y los edificios deben diseñarse para que ante acciones sísmicas no se experimente una pérdida de rigidez significativa y para ello se limita o se controla la cantidad de desplazamiento que se puede desarrollar. Esta pérdida de rigidez está asociada a mayores desplazamientos laterales y daño apreciable de la estructura. Incluso en muchísimas normas para poder controlar los daños en los miembros no estructurales, en los elementos no estructurales y en los miembros estructurales, prácticamente se basa en poder controlar estos desplazamientos laterales. Y la propiedad clave o fundamental en el diseño sismo resistente, porque las dos propiedades anteriores también debemos garantizarla incluso en el diseño de estructuras ante cargas gravitacionales. La ductilidad es un concepto que está altamente relacionado con el diseño sismo resistente y es la capacidad que tiene un material, un miembro estructural o una estructura en poder incursionar en deformaciones en rango inelástico sin pérdida apreciable de su resistencia, ¿okay? Es decir, es la capacidad que tiene ese elemento de poder viajar muchísimo en deformaciones inelásticas sin decaimiento de esa resistencia o esa fuerza que pueda alcanzar. Entonces, sin duda, esta es una de las propiedades más importantes porque se asocia directamente con el daño, la falla y la disipación de energía de la estructura durante el terremoto. Incluso una propiedad que nos permite salvar vidas humanas, ¿no? Entonces, acá en esta imagen muestro modos de falla de estructuras de concreto reforzado. Vemos acá una falla totalmente frágil, donde vemos totalmente el concreto agrietado, separado, ¿okay? Varias porciones de concreto, con el acero de refuerzo pandeado, no hay ningún tipo de adherencia, vemos el acero de refuerzo transversal deficiente, prácticamente un elemento colapsado. En la parte izquierda vemos una falla dúctil, donde vemos pérdida de recubrimiento en la columna, podemos ver incluso
asociar o ver algunos mecanismos de falla frágil, productos de obviamente la naturaleza de este material, pero obviamente se mantiene un núcleo confinado, se ve su acero de refuerzo transversal, acero de refuerzo longitudinal muy poco pandeado, y obviamente esto es lo que se conoce como un daño controlado o una rótula plástica en elementos de concreto reforzado. Obviamente tenemos que también tener cuidado porque dentro del buen comportamiento de diseño sismo resistente tratamos de que los mecanismos de daño o el daño controlado ocurra en elementos donde no comprometa la estabilidad y de repente esperamos que este tipo de daño ocurra en vigas y no en columnas, ¿okay? Pero sencillamente era para mostrar la esencia de lo que sería una falla dúctil a una falla frágil en miembros de concreto reforzado. Y parte entonces en respuesta estructural otro concepto importantísimo, que es el de las rótulas plásticas. Las rótulas plásticas son regiones de daño concentrados en las estructuras, el cual frecuentemente es irreparable. Entonces básicamente ese daño controlado que nosotros esperamos que tenga un elemento estructural en particular ante un movimiento sísmico y que a través de ese daño disipe toda la energía posible, ese daño o esa muestra de daño es lo que se conoce como rótula plástica. También se conoce como una zona de excedencia, cuya formación se inicia en una sección de un miembro estructural cuando en esta se excede el momento excedente del material. Y por lo tanto se obtienen altos niveles de formación sin un incremento notable de carga. Obviamente al exceder el momento excedente ya el acero de refuerzo, obviamente la excedencia está asociada al acero de refuerzo, empieza a tener deformaciones más allá del rango inelástico, entonces vamos a empezar a ver agrietamiento en la viga visible, altas deflexiones, etcétera, donde obviamente estamos incursionando en deformaciones en rango inelástico. Lo que no podemos perder de vista es que para el buen desempeño o el buen comportamiento, estos mecanismos de disipación de energía o estos mecanismos de daño tienen que ser o debemos propiciar en el diseño que sean mecanismos dúctiles, por lo general mecanismos de daños por flexión, y evitar totalmente los mecanismos de fallas frágiles como lo son fuerzas cortantes, fuerzas axiales, fallas a corte, etcétera. Entonces esto es una imagen donde si cumplimos ciertos aspectos dimensionales, por ejemplo de la viga, si cumplimos con ciertos aspectos detallados, vamos a propiciar de que el mecanismo de rótula plástica, el mecanismo de daño sea por flexión, es decir, en los extremos de la viga, y eso nos va a permitir incluso establecer lo que vamos a conocer más adelante como un diseño por capacidad, que a través de alcanzar la resistencia a flexión máxima de los mecanismos de fallas dúctiles nos van a poder permitir limitar los mecanismos de fallas frágiles como son por ejemplo el diseño por corte. Y con esto trato de adelantar un poco lo que va a ser la filosofía del diseño cortante en vigas. Entonces, ¿cómo lograr que un miembro de concreto reforzado sea dúctil? Acá vemos dos imágenes que hablan prácticamente por sí solas. Dos curvas tensión de formación. Si el concreto no está confinado, no tiene adecuado acero de refuerzo transversal, vamos a ver que va a poder desarrollar muy poca capacidad de formación en rango inelástico y que adicionalmente decae en resistencia y decae en rigidez. Entonces vemos cómo podemos mejorar el comportamiento sísmico de un material o de un miembro estructural cuando le agregamos acero de refuerzo transversal. Entonces, no solamente nos permite alcanzar mayor resistencia, sino que también nos permite alcanzar una deformación en el rango inelástico mucho mayor al caso anterior y que indudablemente por ser la naturaleza del concreto reforzado ante solicitaciones de tracción o ante fuerzas internas de tracción sufre agrietamiento, vamos a tener alguna pérdida de resistencia, alguna pérdida de rigidez, pero obviamente debemos entonces cuidar ese detallado para que esa pérdida de resistencia y rigidez no comprometa al miembro estructural o a nuestro sistema resistente a sismo. También debemos cuidar el tipo de acero, aceros de alta resistencia, muy altos en carbono, disminuyen la ductilidad, ¿okay?, del material, y acero obviamente con menor porcentaje de carbono tiene una mayor ductilidad. Acá vamos a ver incluso la importancia del acero de refuerzo transversal y su separación. Vamos a ver dos ciclos de histéresis, vamos a enfocar en el de abajo, voy a ver que es un volado, donde lo vamos a someter ante carga y descarga, o carga alternante, mejor dicho, ¿no? Vamos a aplicar una carga
hacia arriba en el extremo del volado, que va a producir obviamente un corte y un momento extremo, y vamos entonces a subir y bajar esa punta del volado y evaluar entonces su comportamiento en el tiempo ante ese ciclo de carga alternante. Entonces vamos a ver aproximadamente que tenemos como unos 70 ciclos registrados en esta curva de tensión de formación, donde vamos a ver que ante los primeros ciclos de carga, podemos desarrollar ciertos niveles de resistencia, vamos descargando el elemento, cargamos en sentido contrario, llegamos hasta un punto, volvemos a descargar y de esa forma cargamos en el otro sentido y vamos construyendo este bucle o ciclo de histéresis. Y vamos a ver que a diferencia al de arriba, este ciclo está bastante cortito. Si veo todos los ciclos de carga, prácticamente siempre va ganando resistencia hasta el final, que pierde un poquito. La pendiente de esa curva o de ese ciclo prácticamente se mantiene, es decir, que tampoco hay pérdida apreciable de la rigidez. Dos puntos importantes, ¿no? Hemos cuidado notablemente las dos primeras propiedades que comentamos, resistencia y rigidez, y adicionalmente hay una gran ductilidad porque tenemos un desplazamiento que pudiéramos considerar como último, dividirlo entre el excedente y vamos a tener una gran capacidad de deformación en rango inelástico. Pero adicionalmente, el área bajo la curva de estos ciclos me da una idea de qué tan bueno es su capacidad de disipación de energía. Vamos a ver que en el ciclo de histéresis inferior, prácticamente, a pesar de que fui ganando resistencia, la fui perdiendo en varios de los últimos ciclos de carga. La pendiente se fue degradando y el ciclo de histéresis se fue estrangulando. Quiere decir que el área bajo la curva es mucho menor. Quiere decir entonces que su comportamiento no es del todo adecuado y que obviamente la disipación de energía tampoco es del todo adecuada. Entonces, ¿qué debemos hacer? Limitar los mecanismos de falla frágil y propiciar los mecanismos de falla dúctiles para poder obtener un ciclo o un comportamiento como la figura de arriba. Ahora bien, acá podemos observar que en función a la separación de acero de refuerzo transversal, vean que si el acero de refuerzo transversal está más pegadito o menos separado, obviamente siempre por la naturaleza del concreto voy a sufrir ciertos niveles de agrietamiento, pero si ese acero de refuerzo transversal está bien configurado y muy poco espaciado, me va a mantener un núcleo confinado que va a permitir de alguna forma poder obtener un buen comportamiento. Si esa estribo no cumple con los requerimientos exigidos por la norma, como vamos a ver, si tiene puros ganchos a 90, no tiene la cantidad de suplementos que exige la norma y que adicionalmente está altamente espaciado, voy a obtener un daño significativo donde voy a perder adherencia, voy a tener pandeos longitudinales de barra y sencillamente eso van a ser puntos críticos en el ciclo que van a generar pérdida de resistencia, pérdida de rigidez y estrangulamiento. A mayor separación incluso se puede generar un open crack donde prácticamente se despega el concreto y queda el acero de refuerzo totalmente al descubierto, queda trabajando como una biela y obviamente va a generar o va a ocurrir el deslizamiento. ¿Okay? Estas dos curvas también muestran lo que sería la presencia de cortante en la sección transversal. Vean que a un bajo corte o bajo influencia de corte el comportamiento es mucho mejor, y cuando empezamos entonces a involucrar fuerzas cortantes exageradas o importantes, nos vamos a encontrar en que los mecanismos de falla frágil empiezan a aparecer y la capacidad de disipación de energía empieza a disminuir. Entonces es muy importante cuidar el acero de refuerzo transversal en el detallado. Entonces prácticamente hemos dado una muy buena introducción. Vamos a completar esta introducción con un video que va a mostrar el comportamiento de una viga ante cargas alternantes, un volado como el que acabamos de ver en la gráfica, y vamos entonces a visualizar la relación que hay entre estas tres palabras o entre los tres conceptos, que no necesariamente significan lo mismo. Hay una confusión a veces en la práctica de que ductilidad es igual a disipación de energía. Tenemos que tener cuidado, pero sí están íntimamente relacionados. Entonces vamos a ver la relación que hay entre la ductilidad, rótulas plásticas y disipación de energía. Y es indudable que las estructuras sismoresistentes tienen que poseer una gran ductilidad,
¿ok? Para poder incurrir en grandes deformaciones dentro del rango inelástico y provocar la formación de articulaciones plásticas en sitios estratégicos y por ende, mediante ese daño, poder disipar toda la energía posible en estas zonas. Y de esa forma, entonces, construimos una oración que nos permita relacionar estos tres conceptos clave. Entonces, vamos a ver el comportamiento o las etapas por la cual pasa esta viga en volado al momento en que se le somete a cargas alternantes. Entonces, vamos a ver que ante los principios de carga, voy incluso a regresar, prácticamente la viga no va sufriendo un daño importante, empieza a visualizarse cierto agrietamiento por flexión, grietas totalmente verticales y que más adelante, a medida que se va profundizando esa carga y se va alternando, empiezan a ocurrir algunas grietas diagonales, es decir, que hay una influencia de una mezcla o influencia de esfuerzos combinados de flexión y corte. Vamos a ver entonces que hay un agrietamiento significativo. Cuando hay una aplicación de carga hacia un sentido, se genera un momento y un corte en un sentido que hace comprimir y traccionar la viga en una sección particular. Cuando se somete la carga al otro sentido, hay una inversión, ¿no?, de ese momento, es decir, ahora la viga se puede traccionar en la zona superior y se puede comprimir en la zona inferior. Y obviamente el comportamiento del concreto o mantener ese núcleo confinado va a depender de ese nivel de agrietamiento. Hay que aprovechar que cuando se comprimen las grietas se pueden cerrar y pueden aportar resistencia. Hay que tratar de que se mantenga eso bien cosido, que es lo que hace el acero de refuerzo transversal, para no generar este comportamiento de daño donde prácticamente queda la barra sin adherencia, ¿ok? Y empieza entonces a pandear en la zona comprimida y bueno, obviamente tenemos altos niveles de agrietamiento, altos niveles de mecanismo de falla frágil. Lo otro que siempre buscamos también desde el punto de vista de diseño sismorresistente es obviamente propiciar el daño en la viga, por lo menos en sistemas aporticados y no en la columna. Y bueno, acá más o menos muestra un poco lo que visualizamos en la imagen anterior. Entonces, seguimos en la respuesta estructural. Vamos a ver lo que sería, ¿no?, el efecto de la carga alternante. Va variando el momento en el tiempo, incluso no solamente en magnitud, sino también en signo. Eso al final se traduce en que hay zonas traccionadas y comprimidas que van invirtiéndose, ¿ok?, en el tiempo según la aplicación del momento. Entonces, cuando aplicamos cargas alternantes a un elemento, que es como simular un evento sísmico, prácticamente vamos a encontrar degradación de la resistencia a flexión y degradación de la resistencia al corte. Si me enfoco en el tema flexión, como hemos mencionado, a nivel de elemento, a nivel de miembro estructural, aplicar un momento en este sentido va a generar que se traccione la viga en la parte superior y vamos a encontrar grietas por flexión totalmente perpendiculares a la dirección donde ocurre la tracción. Entonces, al cargarse en un sentido se forman grietas por flexión. Al cargarse en sentido contrario se forman nuevas grietas del otro lado, porque acuérdense que siempre vamos a agrietar la viga donde ocurre tracción. Entonces, al cambiarle el sentido, ya estaba agrietado arriba, ahora empieza a agrietarse abajo. Entonces, tenemos grietas arriba y ya tenemos grietas abajo en una alternancia de carga. Lo que deberíamos aprovechar es que en el momento en que obviamente ocurre este momento, está comprimido en la zona inferior, acá está trabajando totalmente el concreto, y cuando alternamos, si realmente se intenta mantener un núcleo, estas grietas se pudieran sellar, ¿okay?, porque el concreto se intenta unir, se traba, y aprovechamos notablemente la resistencia a compresión del concreto. Pero a medida que esto va aumentando en el tiempo, va ocurriendo un deterioro de la adherencia y a medida que transcurre el tiempo de la carga alternante, obviamente vamos a ir evidenciando cada vez más daño, ¿no? ¿Qué pasa a nivel de secciones? Lo que les mencioné ahorita. Vemos una parte comprimida, otra parte traccionada, pero a medida que vamos alternando y que vamos avanzando en el tiempo, prácticamente nos vamos a encontrar con una sección totalmente agrietada y en algún punto esas grietas por compresión no se logran sellar. Y bueno, prácticamente perdemos, ¿no?, la capacidad de compresión. Resultado, obviamente vamos a encontrar pérdida de rigidez y pérdida de resistencia. Tendremos estrangulamiento en los ciclos de histéresis
por lo tanto tendremos pérdida en la capacidad de disipación de energía. Cuando involucramos el cortante, la cosa empieza a ponerse un poco más compleja, porque producto de ese cortante ahora se produce una tensión diagonal a 45 grados, se producen grietas diagonales donde prácticamente terminan deteriorando notablemente ahora el concreto. Entonces la viga termina deformándose por flexión y adicionalmente por corte. Tengo más estrangulamiento en los ciclos de histéresis. Falla por deslizamiento asociado al corte, prácticamente una porción de la sección de concreto intenta deslizar con respecto a la otra. Queda prácticamente trabajando únicamente el acero de refuerzo y por eso vamos a ver que dependiendo ciertos valores de carga axial y magnitudes se consideren vigas a veces despreciar la contribución de la resistencia al corte del concreto, y el uso de estribos cercanos reduce las deformaciones por cortante en las regiones críticas. Y por eso es tan importante la colocación del acero de refuerzo transversal. Entonces, ya entendiendo este comportamiento, ya sabemos entonces no solamente lo importante del acero de refuerzo transversal, sino que vamos a tener una idea de los requerimientos que establece la norma por corte, vamos a entender su porqué y lo vamos a ver también en algunas imágenes a continuación. Vemos algunos daños cerca de los nodos donde tenemos la demanda por cortante máximo, estribos muy delgaditos no evitan que las barras longitudinales pandeen, prácticamente no proporcionan resistencia al corte. Vemos acá pandeo longitudinal de las barras, agrietamientos excesivos por cortante. Okay, vemos acá explosión prácticamente de la columna, no hay núcleo confinado, no hay un concreto que pueda soportar los niveles de carga. Y bueno, pare de contar, ¿no? Prácticamente no hay confinamiento de ese acero de refuerzo transversal y produce obviamente daños y mecanismos de daños frágiles, ¿no? En el terremoto de Chile vemos que ganchos a 90, las fuerzas son tan grandes que no evitan que se abra el estribo y que se disgregue, por ejemplo, porciones de concreto, ¿no? Entonces, bueno, visualizado esto, podemos resumir en que podemos encontrar una filosofía del diseño sismo resistente, establecer un diseño por capacidad, limitar los mecanismos de falla frágil y propiciar los mecanismos de falla dúctiles, como hemos visto en todas estas figuras y en todos estos conceptos, elegir y establecer el patrón de falla adecuado de los elementos fusibles que entrarán en excedencia durante el evento sísmico. En este caso, como estamos hablando de sistemas aporticados, las vigas serán nuestros elementos fusibles. Los elementos fusibles deben ser capaces de desarrollar incursiones inelásticas significativas de manera estable y de disipar energía durante un evento sísmico. Para ello se debe controlar debidamente las posibles fallas frágiles que puedan ocurrir en cada una de ellos. Diseñar el resto de los elementos del sistema resistente a sismos con la condición de que permanezcan en el rango elástico al presentarse fallas dúctiles esperadas en los elementos fusibles y evitar el colapso de la estructura. Las fallas frágiles principales están asociadas a problemas de confinamiento, adherencia, longitud de desarrollo y resistencia al corte. Entonces, por eso clasificamos según su desempeño los sistemas resistentes a cargas laterales. En este caso que estaremos hablando de los pórticos a momento, tendremos pórticos especiales a momento, tendremos pórticos intermedios a momento y tenemos pórticos ordinarios a momentos, donde en función a su nivel de detallado van a ser capaces de incursionar y disipar una mayor energía en el rango inelástico de manera estable ante un evento sísmico que otra clasificación. Entonces, por ejemplo, los miembros especiales o los pórticos especiales, que son los que vamos a estar revisando en esta presentación, son sistemas capaces de incursionar y disipar energía en el rango inelástico de manera estable ante un evento sísmico y requieren un estricto control de fallas frágiles. El nivel de detallado proporciona la resistencia y ductilidad requerida para la condición sismo resistente más exigente de conformidad a los lineamientos normativos. Y acá podemos ver una gráfica que muestra claramente lo que sería una condición especial de disipación de energía. Es un cuidado del detallado que permita siempre proporcionar a los elementos pertenecientes al sistema resistencia, rigidez, ductilidad, y el buen detallado y el buen colocación del acero de refuerzo y cumplir con las exigencias normativas me va a permitir entonces generar una gran disipación de energía. A medida que voy disminuyendo